Bienvenidos a Entre Líneas. Esta vez vamos a conversar con una joven muy activa en el tema libertario, porque no solamente es columnista del Pan Am Post, sino que además es cofundadora del Partido Libertario Cubano. Y si sigo mencionando su larga experiencia en estos temas, pues lo vamos a ir conociendo mientras conversamos. Estoy con Mamela Fiallo, es muy joven, me encanta, Fabiola, que estés en esta movida, que seas joven, y creo que es un momento indicado como para poder despertar a la juventud, porque como tú sabrás, las universidades, por lo menos yo te comento de acá la experiencia peruana, han sido tomadas por comunistas, socialistas, entonces te adoctrinan como que si el comunismo, el socialismo es, digamos, la mejor opción para un país, ¿no? Entonces es muy difícil y a veces corren de los debates cuando se quiere plantear el liberalismo los mismos catedráticos en las universidades. Entonces, ahora a través de las redes sociales, y además yo creo, porque te comento, yo te conozco a través de buscar por YouTube y encontré un título que me interesó, porque obviamente yo solamente veo los enfoques libertarios, y digo, qué interesante, fue una conversación que tuviste también con otro joven español, Agustín Laje, entonces dije, voy a contactar a Mamela para poder hablar con ella, entonces ahora estamos aquí, bienvenida Entre Líneas, nosotros solemos marcar la senda con la verdad, y esta vez para hablar del tema libertario, aunque te digo que estos días políticamente nuestro país está muy movido porque anoche han eliminado la inmunidad parlamentaria, no solamente a los congresistas, sino al presidente de la República y al resto de altos funcionarios del Estado, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bien, pero te contaré que ya han salido los medios de comunicación a protestar y a defender la inmunidad del presidente, es decir, de todo el Ejecutivo, pero sí cuestionar la del legislativo. Entonces, digo, por Dios, estos medios, ¿qué es lo que quieren? Cuando lo que debemos apostar es a dejar de sostener al Estado, ¿no? O sea, quitarle ahí la alfombra y decir, un momentito, o sea, aquí nadie debe tener este tipo de protección, ¿no? Bueno, eso y lo conversaremos y a ver, tú también me das tu enfoque. Mamela, ¿cómo ves todo este tema del manejo en las universidades, en el adoctrinamiento de este pensamiento para mí erróneo, totalmente erróneo, pero no sé cuál es tu punto de vista? Ok, bueno, ante todo, gracias por la invitación, por tu interés y por la afortunada coincidencia de que me hayas encontrado. Justo estoy haciendo un live en Instagram y me piden corregir. Agustín Laje estudia en España, pero él es argentino. De hecho, él es fundador de la Fundación Libre, valga la redundancia, donde yo soy investigadora en el tema de política y género. Y justamente estamos en una oportunidad histórica, un tiempo histórico en el que uno puede ser de un país, estar en el otro y esta pandemia, si bien ha sido un desastre en muchas cosas, nos ha permitido conectarnos más que nunca antes en la historia y estamos casi todos en las computadoras, en los teléfonos y tal. Entonces, en ese sentido, y comparto plenamente contigo en el tema adoctrinamiento, estas plataformas, tu programa de radio entre líneas, los Instagram Lives, todas las oportunidades cibernéticas que tenemos, nos ofrece un sistema educativo y de aprendizaje continuo y libre. Entonces, hoy más que nunca hay que quebrar ese paradigma académico de solemnidad que limita nuestra experiencia educativa a lo que nos dan masticadito. Y hay que tener un tema muy en claro que es súper tóxico, que es del Ministerio de Educación que exige en cada nación, porque incluso ya la educación privada no es privada, sino que debe acatar lineamientos. Yo recomiendo mucho, está en YouTube la serie completa. Hubo un espía de la KGB, de la inteligencia soviética, Yuri Bezmenov. Él deja muy en claro cómo la KGB, la inteligencia soviética, invirtió hasta el 80% de su presupuesto en el adoctrinamiento de maestros en América. Y nosotros estamos viviendo eso muy claramente. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Argentina de la Empresa, o sea, más libre mercado de lo que uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nuestros profesores venían de la universidad pública
y en un momento el Ministerio de Educación exigió que para graduarnos teníamos que hacer una materia de arte. Y yo la postergué al último. Aprobé con 10, pero haciendo tripas corazón. En una clase la profesora nos dice que el capitalismo inventó los géneros para adoptar los cuerpos a la producción en masa. O sea, hombre-mujer es una construcción del capitalismo. Y uno dice, ¿cómo se reproducía la gente antes que eso? Entonces, realmente es un nivel de adoctrinamiento tan tóxico. Y otra cosa, no nos enseñaban autores, sino dogmas. Ya no ahondo demasiado, pero las cosas que porque yo me formé como pedagoga, justamente porque yo creo que la educación es fundamental. Y yo doy clases particulares precisamente porque yo creo en el aprendizaje uno a uno, porque yo creo en el individuo y yo creo que hay que atender sus características y capacidades particulares y no tratarlos como un robotito moldeado. Entonces, realmente las cosas que aprendimos en psicología de profesoras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que es un antro de adoctrinamiento estatal, era, o sea, no dignas de repetirse porque era la negación total del individuo en su capacidad, en su voluntad, una línea freudiana muy, muy ideologizada. Entonces, realmente sí, y sé que en Perú es terrible. La Universidad San Marcos, por ejemplo, es una de las más destacadas en ese sentido, según sé, porque se hizo conocida cuando una feminista mató a otra y era graduada de ahí y quisieron llamarlo femicidio hasta que vieron que era una de las propias. Entonces, en ese sentido, yo creo que Perú, y tuve la oportunidad de estar ahí, y yo vi que es una cultura muy abocada al emprendedurismo, o sea, desde que te vendían el jugo de aloe con alguna hierbita, con alguna semillita, o sea, este ímpetu lo hay en la sociedad, pero paralelamente tienes un sistema educativo que no lo ayuda. Yo sí creo que en ese sentido tenemos una ventaja en nuestros países, que justamente la gente menos educada es la que menos cuento come. Entonces, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Acorde más uno está cerca de la naturaleza, que ha visto cómo funciona la reproducción básica, que sabe cómo es cosechar, sabe cómo es sembrar, no come el cuento de toda la ideología que la adoctrinan en las ciudades. Entonces, en ese sentido, no hay que hacer la falsa dicotomía de llamar ignorante a la gente de campo y llamar educada a la gente de ciudad, porque muchas veces la gente de ciudad sabe lo que le dieron masticadito, pero es incapaz de sobrevivir por sus propios medios. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso lo participé ayer en un congreso. Quienes promovemos las ideas de libre mercado, pecamos de academicistas, incluso de arrogantes, porque esparcimos un discurso que no llega a la masa, que no llega a la mayoría, que no llega a esa gente que está tan ocupada trabajando todo el día para sacar adelante a su familia y no puede formarse. Entonces debemos ser más estratégicos, debemos estar más abocados a dar talleres, capacitaciones y usar hoy más que nunca un medio tan abierto como es el Internet. En mi caso, como soy cofundadora del Partido Libertario Cubano, para quien no sepa, en Cuba solo es legal el Partido Comunista. En Cuba solo se puede ser educado dentro del Estado. Entonces, ser profesora particular es ilegal. La educación privada es ilegal. Educar en casa, el homeschooling, es ilegal. Y eso es un tema que sufren mucho familias cristianas, testigos de Jehová, distintas denominaciones. No, por ejemplo, no pueden ni siquiera ir a la universidad porque ellos no juran a la patria, ellos no juran a la bandera. Y uno desde los 7 años en Cuba debe decir, seremos como el Che. Entonces, un sistema de adoctrinamiento tan profundo que no te ofrece una alternativa fuera del ideario estatal, socialista y revolucionario, realmente no ayuda a avanzar. Y de hecho se ha visto, el propio Fidel Castro lo reconoció, las prostitutas más educadas del mundo son las cubanas. ¿Pero por qué? Porque las doctoras y las ingenieras no tienen para comer y recurren a la prostitución. Entonces realmente hay que repensar el sistema educativo, hay que abocarse a la responsabilidad de educar. Yo, por ejemplo, no sé en qué momento lo hago, pero doy clases particulares
y también en comunidades. Entonces, yo, por ejemplo, estuve en los 3 meses primeros de la cuarentena en una comunidad de la costa y di clases de inglés, di clases de español, tenía gente que no había terminado la primaria y realmente es un proceso de conexión con la gente, es un proceso de impulso a la gente y también de confianza, porque es una herramienta. Entonces, realmente quienes tenemos sentimientos nobles, que queremos lo mejor para los demás, tenemos una tarea en educar y la docencia no es una tarea lucrativa mayormente, entonces es realmente de vocación. Entonces, por eso muchas veces, y eso hay que reconocer, quienes me han escuchado se aburrirán, pero lo voy a citar nuevamente. Recomiendo mucho a Jordan Peterson. Es un psicólogo clínico que a su vez es politólogo. Y él siempre habla de las fortalezas de la izquierda y la derecha. Y sí, la izquierda alega empatía, alega preocuparse por el afligido, por el que no tiene. La derecha es súper práctica, tiene soluciones, pero es fría en su esencia estructural y no sabes llegar al otro. Entonces es como, la izquierda es como el marido golpeador que te ofrece todo, pero a costa de tu libertad. Entonces realmente hay que lograr llegar a esa empatía con soluciones. Entonces hay que ser más activos y quienes proponemos la iniciativa privada, ¿por qué no llevarlo al ámbito educativo? Y me respondo a mí misma porque el Ministerio de Educación no lo permite. Entonces hay que hacerlo fuera de la academia, hay que hacerlo en forma de talleres, hay que hacerlo en forma de capacitaciones, hay que hacerlo como blogger con B larga, como vlogger con B corta, mediante videos, y hay que realmente abrir espacios y ser sumamente creativo y dar el ejemplo, porque si yo me quedo en lo académico, en lo teórico y no lo llevo a lo práctico, predico y no practico. Ahora, me parece genial tu punto de vista y yo le agregaría, Mamela, que creo que los que somos libertarios, depende, por ejemplo, si tú sabes inglés, tú enseñas inglés, pero en ese trayecto yo creo que deberíamos hablar de las ideas libertarias, ¿no? Y creo que debemos hacerlo todos y ojalá pueda ser posible, ¿no? Para Sí. evitar que la gente, o sea, voluntariamente, ame la esclavitud, porque ahora estamos con este tema de la nueva normalidad, para mí es bienvenida a la esclavitud, aunque la esclavitud ya está hace tiempo, sino que ahora se ha oficializado, ¿no? El Ajá. control político, el control social, es bárbaro, ¿no? Ahora que Se bajó un poquito tu volumen, no te escuché, perdón. yo tengo sonido en el teléfono, qué bárbaro, es que Ahí volviste, ahí volviste. si ahí volví, no puedo creerlo, qué bárbaro. Es la intervención, porque cuando hablamos de estos temas, pareciera que, a ver, Yo te escucho perfecta. me escucho perfecta, muy bien. Entonces, no sé si estás al tanto de la agenda del pueblo, del Grupo Puebla, que Sí. se rige en 3 etapas. No sé si estás al tanto de la primera etapa que está del 2019 al 2020. Sí, sí, Porque, pero si quieres explayarlo, adelante. perfecto. Hablemos, porque, por ejemplo, lo que está estableciendo en este Grupo Puebla del 2019 al 2020, como objetivo uno, es crear la Guardia Militar. Imagínate, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. Habla de modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. También está como empujar la equidad de género al extremo, que es uno de los temas que tú conoces. No sé a qué se refiere el mundo. Yo ya he escuchado que va a haber países donde en tu identificación ya no es necesario señalar de qué lado. Bueno, te agradezco un montón por hablar del Grupo de Pueblo. Justo ayer participé, o mejor dicho, di un taller para jóvenes mexicanos y les dije que actúen ya. Lo digo de la forma más sintética posible. Con la caída del muro de Berlín,
porque durante décadas quedó en claro que el socialismo era tan malo que necesitaba encerrar a la gente para que no escapen. Cuando cae el muro de Berlín, y es obvio que todos escapan para ser libres y no para seguir confinados, la izquierda se tiene que reorganizar y reestructurar. Y así es como nace el Foro de Sao Paulo. Pero ¿qué pasa? Muere Fidel, muere Chávez, se acaba el combustible, sí, el petróleo en Venezuela, porque claro, lo nacionalizan y en lugar de, y bien que mencionas a los militares, en lugar de quedar en manos de expertos, de gente que sabe hacerlo producir, en Venezuela ponen hasta la leche en manos de la producción del ejército. Y en México están militares construyendo el aeropuerto, porque ahí voy. Claro, con el ascenso de Bolsonaro en el poder, obviamente todos estos factores hacen que el Foro de Sao Paulo ya no sea amistoso, ya no sea bienvenido en Brasil y tiene que, como el socialismo tiene este carácter parasitario, necesita un nuevo huésped al cual parasitar, valga la redundancia. Entonces, México con AMLO es la sede del nuevo grupo, el Grupo de Puebla es progresista. Entonces, en este sentido, como maestra y como profesora de lengua, mi propósito y al cual invito a toda persona que tiene una norma o un sentido ético y lógico, estamos en tiempos orwellianos. Tú bien dijiste, nos venden libertad como esclavitud, nos venden, o sea, realmente como 1984 de George Orwell, nos venden este progresismo que nada tiene que ver con el progreso y todo tiene que ver con un paso progresivo hacia el totalitarismo. Y hago hincapié en el tema de los militares. En México, por ejemplo, cerraron las licitaciones. El nuevo aeropuerto internacional iba a generar fuentes de empleo, inversión, ¿y qué pasó? Cancelado. Le dieron el monopolio al Estado y en lugar de que haya obreros, en lugar de que haya carpinteros, arquitectos, está el ejército a cargo de la construcción del nuevo aeropuerto, está el ejército a cargo del nuevo tren. Entonces, realmente, y en ese sentido, la pandemia en México puntualmente ha servido muchísimo para exceder los poderes del Ejecutivo. Entonces, realmente el Grupo de Puebla es algo de lo cual no se está hablando lo suficiente, de lo cual hay que hablar más. Y en el tema de género es fundamental. Una muy querida amiga mía, diputada de Brasil, historiadora, Ana Carolina Campagnolo, ella escribe el libro Feminismo, Perversión y Subversión, precisamente porque el feminismo utiliza a la mujer en esta agenda de género, porque para hacer un cambio cultural hay que usar a la mujer, porque nuestra lengua es materna. Y como madre, nuestra voz es la primera que se escucha. Entonces, coaptar a la mujer, su rol en la sociedad, hacer que la que cuida sea la que mata, hacer que la que es el ideal de belleza sea quien pregona la fealdad. Vivimos en un mundo de opuestos. El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Y así ha sido desde la antigua Grecia. Y toda esta agenda de género lo que hace es invertir, es pregonar igualdad, pero generar supremacía. De hecho, ONU Mujeres, de la ONU, tiene un organismo internacional dedicado a la mujer y no tiene una contraparte masculina, pero nos convencen que es por la igualdad. ¿Cómo puede haber igualdad si hay un sexo ignorado? 7 de cada 10 muertos por coronavirus son hombres en las ciudades de más contagio y nadie habla de esto. Entonces, si estamos hablando de igualdad, si estamos hablando de agenda de género, ¿por qué no estamos visibilizando los problemas que están matando a los varones? Entonces, realmente todo esto que dices, y te agradezco tanto por la oportunidad como por resaltarlo, no es un mundo que están creando, una sociedad, un lenguaje en el que nos venden mentira por verdad, opuesto por igual, supremacía por igualdad, y es todo mentira. Y lo peor de todo es que viene con una campaña de censura que si lo dices, te castigan, te censuran, te aíslan y te despiden. El mejor caso es en Estados Unidos con la campaña Black Lives Matter. Si tú dices All Lives Matter, toda vida vale, te asaltan, te agreden y te despiden. Por tú decir toda vida vale, te va mal. Y en ese sentido hago hincapié en el discurso del doctor Martin Luther King Jr., héroe de los derechos civiles. Él decía, yo sueño con un día para que mis hijos sean juzgados por el contenido de su carácter y no el color de su piel.
Y Black Lives Matter, que es una organización abiertamente marxista, pregona lo opuesto. Pregona que tu vida tiene valor de acuerdo a su color. Exacto, Manuela. Y lo que tú me dices, de repente yo le agrego, y no sé si la gente sabe, pero todo el movimiento feminista del siglo XIX también fue financiado y monitoreado por la CIA, y hay documentos de ello, y todo es una falsedad para usar a la mujer, para que salga a trabajar, pague tributos, abandonen a los hijos, y tenemos hijos sin afecto en la sociedad, o sea, una destrucción de la familia que ya la hace desde el siglo XIX. Y de algo se caracteriza el socialismo, el comunismo y los progres. Yo los meto a todos en el mismo saco, porque en esencia son lo mismo, ¿no? Sí. Y que no me vengan a decir que no, que es diferente, no, son lo mismo, señores. Y entonces ellos sabían de esto y han usado a la mujer para sus fines. Y lo peor, ¿sabes qué es, Mamela? Ahora que estamos hablando de los objetivos del Grupo Puebla, ellos citan claramente en la primera etapa el control de medios y prácticamente ya lo han logrado, ¿no? O sea, ¿para qué? Para impulsar el culto al líder de ellos, o sea, al líder de su grupo, ¿no? Y Sí. aparte también están hablando en esa agenda que ya la sabemos, ¿no? O sea, el aborto, las drogas, el homosexualismo, ¿no? La relatividad de los valores, ¿no? Reformar la educación, lo que hemos estado hablando, ¿no? Con el cuento de la igualdad, ¿no? Y para seguir adoctrinando, ¿no? Y seguir hablando de la lucha de clases en pleno siglo XXI, ¿no? Y lo que me preocupa, Mamela, es que para el 2021 y 2022 hablan del control político y de la población, es decir, van a controlar las redes sociales. Y en una tercera etapa ya hablan del control del Internet. Entonces, la gente ya debería irse preparando frente a esto que quieren manejarlo, ¿no? Entonces, es muy preocupante, Pamela. No sé cómo estás viendo, porque ya vemos, por ejemplo, a este George Soros financiando Antifa, tú que conoces bastante el tema en Estados Unidos. Si sabes algo que nos puedas comentar, porque hasta donde yo sé, y es financiado por Soros y por otras organizaciones que están vinculadas al Open Society y quien de alguna manera quiere apoyar este Black Lives Matter, eh, también está financiando organizaciones del Partido Demócrata que van de la mano, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, Mamela? Coméntanos. Sí, te agradezco por decir esos ejemplos y antes de pensar lo que podría pasar, hablemos de lo que ya está pasando. Quienes vieron la serie Black Mirror, por ejemplo, deben saber que eso en China ya es realidad. En China, todas las redes sociales están vinculadas, vigiladas por el Partido Comunista y hay un sistema de puntuación social. Entonces, yo las compras que hago desde mi teléfono, si son de industria nacional, me sube puntos. Si compro algo del Japón, me baja puntos. Si yo hablo mal del gobierno en redes sociales, me baja puntos. Y lo más totalitario es esto. Si yo tengo amigos que hablan mal del gobierno, yo tengo dos opciones. Convencerlos que hablen bien del gobierno o dejar de ser su amiga. Porque los amigos que uno tiene en redes sociales le suben o le bajan puntos. Y en China ya hay millones de personas que no tienen acceso a viajar en avión ni en tren, porque sus puntos son tan bajos en redes sociales que el régimen tiene el poder de impedirlos transitar. Entonces, los ejemplos que diste, te agradezco y realmente son muchos de los titiriteros que están jalando las cuerdas, pero ese futuro que auguramos ya es presente y tomemos en cuenta que en medio de esta pandemia hay una carrera por la vacuna y quien lo tenga va a ser el héroe. Y recordemos dónde surgió. Entonces yo sugiero hacer un doble ejercicio. Yo siempre digo, por libertad de expresión, deberíamos tener la libertad de llamarlo al coronavirus el virus chino. Pero, en honor a la verdad, e incluso en beneficio a nuestras ideas, deberíamos hablarlo o llamarlo el virus del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque el virus del PCH le llaman, porque las primeras víctimas fueron y son los chinos, y no solo aquellos que están dentro de China, sino aquellos que están en Taiwán y Hong Kong.
a los que la OMS no reconoce. Hong Kong tiene la segunda economía más próspera del mundo, Taiwán está bien arriba y ellos están libres de la pandemia, no tienen más de 10 muertos, pese a lo condensada que es su población. Y en el tema de control de población, el director de USAID, que es el organismo de Estados Unidos para dar ayuda en tiempos de crisis, enfrentó a la ONU porque en el paquete de ayudas de la ONU para los países del tercer mundo exige aborto legal. Y dices, ¿cómo puede ser que en una crisis internacional donde queremos salvar vidas a toda costa, la ONU está exigiendo que matemos a pacientes sanos? Entonces, el tema del control de población y el vínculo con el Partido Demócrata lo podemos dejar en claro con un buen ejemplo, que yo tengo una columna al respecto. El precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, en un congreso de cambio climático, le preguntaron, ¿usted qué haría para revertir el cambio climático? Y él dijo, yo revocaría el acta de la Ciudad de México, que es un acuerdo donde Estados Unidos jura no financiar abortos en países pobres. Es decir, la extrema izquierda de Estados Unidos, del Partido Demócrata, para revertir el cambio climático propone matar gente pobre en países del tercer mundo. Entonces el control de población no es conspiración, es real, sabemos quiénes están detrás y ni siquiera tienen pudor en decirlo. Entonces por eso, retomando el tema de la empatía que alega la izquierda, invito a quienes nos escuchan a realmente ser sensibles y sensatos en su discurso y decir, no hay nadie menos empático que quien cree que es peor morir, o sea, que es mejor morir que nacer pobre. Es quien cree que la solución está en matar a los pobres, porque eso es lo que está pidiendo la izquierda internacional, eso es lo que está pidiendo la ONU, eso es lo que está pidiendo el Partido Demócrata. Exacto, ¿no? Entonces esperemos también que en los próximos días la gente en Estados Unidos reflexione y apoye a interesante. Este grupo Puebla. Se te cortó el audio. Oh, ¿ahora me escuchas? Ahí volvió, sí. Volvió. Ya, qué bárbaro, ¿no? Tenemos que sufrir con esto, ¿no? Cuando estamos hablando de estos temas. Bueno, yo te comentaba que este grupo Puebla, como todo el movimiento, digamos, socialista, ONGs, porque hay un montón de ONGs, organizaciones no gubernamentales en cada país, son manejados por esta gente, ¿no? Pero lo que a mí más me llama la atención, Mamela, es que esto está siendo dirigido, y como siempre ha sido, desde Estados Unidos. Por eso te decía, ¿no? El mismo Donald Trump no es ningún santo, ¿no? Pero por lo menos hay cierta diferencia con los demócratas, ¿no? Entonces, ¿cómo también hablar y en quién creer, Mamela? Porque a estas alturas uno ya no cree en nadie, no puede confiar, bueno, por lo menos la gente informada, porque la gente que no está informada va a creer en lo que dice la prensa, como por ejemplo, si la prensa dice que hay que obedecer a la OMS, todo el mundo obedece, hasta los médicos se olvidan de lo que han estudiado, y si la OMS o un periodista le dice cómo tiene que tratar a un infectado del virus comunista, porque yo sí le digo virus comunista desde el inicio de esta pandemia, que también lo digo, porque no me creo nada de ello. Entonces, ¿cómo manejar esto, no? O sea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hoy más que nunca, reitero lo anteriormente dicho, hay que aprovechar plataformas como esta. Gracias, Entre Líneas, por la invitación y por permitirte a ti ser vocera de la verdad, por permitirte a ti invitar a gente que se atreve a decir las cosas. Tanto que se habla de George Orwell en este tiempo, yo creo que no puedo pensar en otro autor en estos días porque es tan real todo lo que estamos viendo. Y él dijo muy en claro, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Entonces yo doy las gracias al Pan Am Post por darme plataforma justamente para decir estas cosas y yo creo que tenemos un deber cívico y moral. Y en el tema educativo que tanto hablabas, la cívica poco a poco se va quedando en el olvido como materia. Y yo sí creo que debemos rescatarla en su mejor sentido
y quienes defendemos el ideario libertario, tener una noción muy clara. Como su nombre lo indica, el empleado público tiene un sueldo financiado por ti. Por tanto, es tu deber cívico y moral exigir que haga bien su trabajo. Si él hace bien su trabajo, no es mérito, es deber. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé cuál sea tu postura izquierda, derecha y tal, porque es algo difuso que cambia de país en país, pero yo lo posiciono de la siguiente manera. La izquierda piensa en función de derechos, la derecha piensa en función de deberes. Entonces, justamente yo sí creo fielmente que debe haber un equilibrio entre ambos, deberes y derechos, y que debemos ser muy conscientes de lo que debemos hacer para que las cosas se hagan. ¿Y cuál es el deber del funcionario público? Porque hemos sido tan sometidos y tan aplastados que cuando hace bien su trabajo es visto como un héroe. Yo te reto y a cualquiera a citarme el nombre de un presidente suizo. Nadie sabe el nombre de un presidente suizo porque tienen un sistema rotativo de representatividad de tal forma que no importa. Y me encanta dar ejemplos un poco light, pero hay unos ilusionistas en Las Vegas, Penn and Teller, que son libertarios y uno de ellos dio una frase que a mí me encanta. El presidente debería, ¿quién es el presidente? Debería ser tan poco importante que no importa quién es, en lugar de ser tan importante que no importa quién sea. Entonces, este juego de palabras nos dice, deberíamos dejar de tener esta figura magnánima y en realidad que sea simplemente un cargo, porque no es lo que vemos en la realidad. Entonces, si hace algo bien, ¡eh! No, haz tu trabajo y punto. Y el ejercicio ciudadano en la democracia representativa es un fracaso porque delegamos al parlamentario nuestra voz y nuestras decisiones y limitamos nuestro deber civil a votar cada 4 años o según cada país. Entonces realmente somos pasivos y yo creo que deberíamos ser más activos en nuestro rol ciudadano y sobre todo en nuestro rol de educadores y para educar hay que estar educado, entonces estar en un proceso continuo de formación. Y yo creo, e invito a quienes nos escuchan, a tener una visión de derecho mucho más primario. Dejar de pensar en derechos y fortalecer al Estado de Derecho. Dejar de pensar que el Estado te debe y pensar en que ya no debería quitarte tanto. Entonces, realmente esto cambia no solo en nuestra noción cívica, sino también anímica y psicológica. Porque si yo vivo creyendo que me deben, en lugar de yo ser dueño de mí mismo y salir adelante, entonces realmente soy un ciudadano, soy actor, soy protagonista o simplemente estoy esperando que me toque. Entonces, yo sí invito a hacer estos cambios anímicos, cognitivos, cívicos, culturales y educativos y espero mi voz lo transmita de forma adecuada. Sí, Mamela, y además que en esta cuarentena yo creo que lo que están imponiendo es que la gente dependa del Estado, los mismos emprendedores, ¿no? Entonces, eso es un pésimo mensaje y la gente asustada, porque como ha sido infundida de tanto medio a través de la prensa, entonces tienen miedo hasta de salir, tienen miedo de hablar con el otro, N cosas, ¿no? Y están esperando que el Estado me dé un bono, que el Estado están con programas, por ejemplo, en Perú de Reactiva Perú, y donde se benefician las grandes empresas y no los emprendedores, y los emprendedores tienen que salir a la calle, romper la cuarentena, o sea, N cosas, pero lamentablemente el ciudadano, como tú lo estás diciendo, no está siendo responsable, ni está pensando ni en él ni en su familia. Y yo creo que es hora de que los ciudadanos despierten y digan un momentito, ¿no? Es decir, incluso ya nos vamos un poco más, o sea, yo creo que los derechos y la Constitución, como siempre lo han sido, son una ficción, ¿no? Y además la Constitución, si nos vamos al contrato social, es un contrato que nadie firmó. O sea, por ejemplo, tú en tu país, yo acá, yo no he firmado esa Constitución, ¿no? Entonces nadie lo ha firmado. Entonces, pero sin embargo existe, está allí como una regla y está el gran Estado todo omnipotente, omnipresente, ¿no? Donde todo el mundo tiene que someterse a ese Estado opresor, cuando somos nosotros quienes podemos dejar de sostener a ese Estado, minimizarlo, desmantelarlo
para que podamos vivir mejor, ¿no? Y además impulsar nuestra creatividad, porque para eso somos seres humanos, ¿no? Lo que tú dijiste, Mamela, ¿no? Irnos a las leyes naturales, hablando acá de John Locke, citar también a Frédéric Bastiat, que a mí me encanta y que creo que la gente debería leer esos libros. ¿Qué libros, por ejemplo, puedes recomendar como para que los jóvenes puedan involucrarse más con estos temas? Bueno, muy buena pregunta. A modo de advertencia, a mí me encanta siempre recomendar 1984 de George Orwell. Em, El camino a la servidumbre también es una gran obra, pero tal vez es un poco pesada. Bastiat, sin duda, y gracias por resaltarlo. En tiempos de cuarentena incluso pueden ver la película de 1984, porque siempre es por ahí más ligero hacerlo. Y yo recomiendo mucho a los filósofos estoicos. De hecho, hay muchas apps en Instagram para seguir a pensadores estoicos. Y porque la base de la filosofía estoica es, tú no puedes elegir tus circunstancias, solo cómo reaccionas ante ellas. Entonces, en ese sentido, en un tiempo como la pandemia, que no estamos no solo a merced del Estado, sino de los organismos paraestatales a los cuales adhirieron nuestros estados sin nuestro consentimiento, uno solo es dueño de sus actos. Y eso es un ejercicio de introspección súper profundo. Entonces yo sí recomiendo mucho la filosofía estoica en este tiempo, porque justamente te dice, tú eres dueño de ti mismo y tú debes resolver tus propias acciones. Entonces, partir de ahí, y viene muy de la mano el tema del autodominio, porque si tú solo, ¿cómo es? Solo venciéndote vencerás, decía un patriota de por aquí. Justamente, y retomando el tema de Jordan Peterson que yo hablaba, él tiene la premisa básica, limpia tu habitación, que es justamente antes de querer salvar el mundo, asegúrate de que tu habitación esté limpia, tu alrededor esté bien, porque eso es lo que vemos mucho en los jóvenes como Antifa y tal, que quieren salvar el mundo y son unos zarrapastrosos. No sé si se usa el término zarrapastroso en Perú, pero Perfecto, justamente uno ve la estética de un ideólogo y ve mucho más que solo su apariencia, ve el interés que pone en su aspecto y es realmente el amor que se tiene a sí mismo y el respeto hacia el otro. Entonces realmente es un tiempo para cultivarse intelectualmente, anímicamente, psicológicamente y ser dueños de nuestros actos, porque pensamos tanto en el afuera y muy poco en el interior y es momento de... Yo, por ejemplo, bajé 13, no, ya 14 kilos y me preguntaron por qué. Yo dije, porque quiero ser un mejor soldado para la batalla cultural, porque yo quiero ser ejemplo, porque yo no, quiero vivir en congruencia. Entonces, justamente, si uno fomenta valores, ética y estética van de la mano. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que rescatar mucho del mundo antiguo y tal vez ya estamos cerca al cierre. Hay una frase fundamental de Marx y que lo estamos viendo en la destrucción de las estatuas. Él decía, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Y esto es súper peligroso. Precisamente buscan borrar todo. Perdón, ¿me sigues escuchando porque te veo congelada? sí, sí te Hola. veo. Ok, Sí te escucho. buenísimo. Buenísimo. Entonces, justamente la importancia de entender, nosotros no vinimos de la nada. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde el pavimento hasta el supermercado, cosas que no nos damos cuenta lo valiosas que son, agua caliente, son lujos que hemos logrado gracias al esfuerzo de nuestros ancestros y que así como lo obtuvimos, lo pudimos perder, lo podemos perder. Vean a Cuba. ¿Qué autos hay en Cuba? Hay los mismos autos que había antes de 1959 que empezó la revolución. Entonces, no nos damos cuenta. El socialismo nada produce, solo distribuye lo que hay. Y si uno se quiere, uno se ama, uno valora quién es y por tanto de dónde viene, uno tiene el deber de defender a la civilización de la cual vino, porque de eso depende el bienestar del cual gozamos hoy y mañana. Porque esta gente que nos llama retrógradas, en realidad en su ideario ambientalista, lo que quiere es que volvamos a la caverna, porque ese nuevo hombre del comunismo vieron que no pudo surgir y hoy están abocados al planeta, convencidos que el ser humano está destruyendo el planeta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Minimizar la población,
volver a la era primitiva. Y yo sí creo que puede haber un equilibrio en el cual respetamos la naturaleza. Y esto lo dije ayer justo en un programa. Yo no te creo que respetas a la naturaleza cuando pides la aniquilación de tu propia especie. Yo no te creo que amas a los animales si no velas por tu propia especie. Entonces, seamos abogados, defensores del sentido común, que no nos vendan mentiras como verdad y defendamos el legado del cual venimos y seamos los mejores transmisores para un nuevo porvenir, que no es más que la secuencia que hemos venido heredando, porque realmente qué esfuerzo hicieron nuestros predecesores. Sí, Mamela, y solamente yo le agregaría que la gente sepa que la libertad no es la hija, sino la madre del orden. Y además, Mamela, me encanta que estés aquí en Entre Líneas. Vamos a conversar próximamente, digamos, una vez a la semana para ver, analizando algunos temas de lo que ocurre, porque hay varios temas que han quedado sobre el tapete, ¿no? El tema esto medioambiental, que también es sumamente usado por los comunistas, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar de repente en una próxima intervención. Gracias, Mamela, por estar aquí en Entre Líneas. No, a ti por tu interés. Sí, ¿Cerramos? chao. Sí. Ya, chao, chao.